ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos esta clase en tus manos, Señor, y te damos gracias, y a ti daremos siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la gloria, el honor y la alabanza. Amén y amén. Muy bien, Pastor Walter, todo suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oración. Gracias por la presencia de cada uno de los hermanos y los que se irán añadiendo sin duda alguna, porque a veces no es fácil ser puntual. Y luego más con los horarios tan diferentes que tenemos. Pero bueno, damos gracias al Señor de poder tomar este tiempo para seguir meditando en las epístolas de la prisión. Hemos tomado una especie de analogía, de figura o ilustración para entrar en la epístola a los Efesios, que es la primera de las cartas de la prisión en las que estamos meditando. Dijimos que el capítulo 1 nos llevaba al pasillo de la alabanza, como si entrásemos en un museo o en una galería de exposición de obras de arte. Entramos con los ojos bien abiertos por el pasillo de la alabanza en el capítulo 1, los versículos 1 al 14, donde hemos podido alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, destacando esa obra trinitaria, nacida en el mismo corazón de Dios, que nos asombra y nos maravilla, porque nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos dio el Espíritu Santo como un anticipo de la herencia hasta que seamos redimidos completamente. Cuando la redención de la posesión adquirida se complete, es decir, estemos ya en la presencia del Señor. La segunda parte del capítulo nos abre a una de las dos oraciones bien marcadas, diferenciadas, que encontramos en la epístola a los Efesios. Y aquí hemos denominado el pasillo de la oración. Para que sepáis, esa es la intención de la oración de Pablo, que podamos comprender, mentes iluminadas, la sabiduría divina derramada en nuestra mente y corazón. Luego en el capítulo 2 hemos señalado allí el pasillo de la gracia, destacando cómo aquellas personas que, arrastradas por la corriente de este mundo, van dando tumbos en el taller de Satanás para resultar productos terminados para recibir la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero Dios, por su gracia, por su amor y por su misericordia, interviene para cambiarnos del taller de Satanás al taller de Dios. Y en ese taller nuestras vidas son transformadas. Su gracia, su misericordia y su amor hacen de nosotros hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La segunda parte del capítulo 2 nos introduce en el pasillo de la familia de Dios. Y allí Pablo nos va a describir la maravilla de ese plan divino que rompe las barreras de separación entre judíos y gentiles para hacer ahora un solo pueblo, una sola familia, un templo que está siendo edificado en el Espíritu para morada de Dios mismo, la familia de Dios. El capítulo 3 nos llevó al pasillo del siervo de Dios, el siervo del misterio. Hemos estado meditando en esto el lunes pasado, ese misterio que había estado oculto desde los siglos en Dios, pero que ahora fue revelado, y el apóstol Pablo tiene esa tarea maravillosa, ese privilegio que le dignifica y que pone sobre él una carga de pasión y de compromiso de dar a conocer este mensaje de salvación. Luego de esta primera parte que comenzó orando, pero que luego continuó describiendo el ministerio personal de Pablo, entramos en el pasillo de la oración nuevamente, pero en este caso, para que viváis. Si la primera oración era para que sepamos,
Ahora la segunda oración en el capítulo 3, versículo 14, es para que vivamos. Y esto nos introduce de lleno en nuestro capítulo de hoy, que es el capítulo 4. Y con este breve repaso, diríamos así, voy a compartir la pantalla para entonces entrar en la clase número 6, que como veis voy poniendo parches porque estaba planeado para ir viendo capítulo a capítulo, pero es imposible hacerlo y además innecesario, dado que creo que estamos teniendo una buena dinámica y que el Señor está bendiciendo nuestras vidas con este estudio. Así que empezamos la segunda mitad de la carta. Esta parte de la carta, a partir del capítulo 4, hace hincapié en el andar del cristiano. Y vamos a encontrar esa palabra andar en el capítulo 4, verso 1, la vamos a encontrar en el verso 17, en el capítulo 5, versículo 2, versículo 8 y versículo 15. Es una palabra que se va a repetir una y otra vez. Es decir, que a la vida cristiana se la compara con una caminata. Por eso he escogido este sendero como fondo en nuestro bosquejo, porque nos va a recordar eso, por dónde andamos, por dónde transitamos, por dónde caminamos. Una caminata que empieza con un paso de fe que involucra progreso y que exige equilibrio y fuerza. Es decir, queremos caminar, queremos avanzar, tenemos una meta, tenemos que progresar en el sendero y para hacerlo, si perdemos el equilibrio o nos vemos débiles, dejamos de avanzar. Si no aprendemos a andar, tampoco seremos capaces de correr. Más en otra parte de la Biblia, Hebreos 12:1 nos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que hay un andar del cristiano, aunque hay ocasiones donde el creyente se siente fuerte y participa de una maratón, de una carrera. Estamos realmente en una competencia. Una vez escuché a un pastor hablar adolescente sobre la carrera cristiana y era una carrera con obstáculos, así como en los Juegos Olímpicos vemos esas carreras de 100 o 200 metros donde los corredores van saltando esas barreras que le colocan en sus carriles, pues uno se admira de la velocidad, de la fuerza, y es precisamente una maravillosa ilustración de la vida cristiana. Habrán obstáculos, el enemigo cava trincheras en nuestra senda, intenta frenar nuestro avance, quiere debilitarnos, pero nosotros corremos la carrera cristiana y estamos firmes en la batalla que libramos, porque nos va a llevar al capítulo 6, donde veremos luego el tema de la armadura del cristiano. En este capítulo 4 de Efesios tenemos lo que denominamos una idea principal. La he extraído de un comentario, Exaltación de Jesús en Efesios, un precioso comentario bíblico, y la idea principal es esa. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a mantener la unidad, a utilizar sus dones y a crecer en madurez espiritual. Estas tres características de este capítulo son de manera especial las que nos van a ocupar hoy, intentando llegar hasta el versículo 16. La idea principal entonces la tenéis allí para apuntarla, luego podéis volverla a mirar en YouTube si no os da tiempo, pero es esta: exhorta Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros, obviamente, a mantener la unidad, a utilizar los dones espirituales y a crecer en madurez espiritual. Nuestro primer punto, entonces, es andar en unidad. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Creo que ya hemos destacado esta realidad
hemos sido llamados a un cuerpo. Por consiguiente, en la medida en que procuramos andar en unidad, andamos como es digno del llamamiento o de la vocación que tenemos, según señala Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento que ha venido de Dios. Ya hemos descrito este supremo llamamiento en los 3 primeros capítulos. Ahora Pablo nos suplica, os ruego, dice, que vivamos a la altura de esas bendiciones. No vivimos por Cristo nada más que para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Notemos que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo. Y esto surge de una cita que seguramente todos conocéis y que no podemos dejar de mencionar, la oración sacerdotal, o llamada así, de Juan capítulo 17. Al final, a partir del verso 20, el Señor dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí tenemos la centralidad o la clave del poder del testimonio de la Iglesia de Jesucristo. Cuando hay unidad, cuando estamos envueltos en peleas, en facciones, en divisiones, en enfrentamientos en la iglesia local y luego también en el contexto de la iglesia universal, lamentablemente dañamos y perdemos eficacia porque negamos la esencia del evangelio, de que somos uno en Cristo Jesús. Aquí tenemos esta súplica del Señor para con la iglesia. La unidad puede ser una realidad. Efesios 1 al 3 nos informa que Dios formó la iglesia por medio de la redención en Jesucristo. Efesios 4 al 6 vamos a ver que Dios manda, no sugiere, aunque Pablo ruega aquí, ruega con autoridad apostólica. No nos está pidiendo un favor, no es que nos está diciendo, mirá, si queréis colaborar para que haya unidad. Él está rogando porque está poniendo, diríamos, la carga de añadir al mandamiento la voluntariedad de nuestra respuesta santa a la voluntad de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4 al 6 manda que haya unidad en las relaciones entre los creyentes. Y como luego vamos a ver, capítulo 5, capítulo 6, esto atañe al matrimonio, a la familia, al trabajo, a todas las situaciones donde como hijos de Dios nos vemos envueltos en nuestra vida. La exhortación entonces a la unidad, versículos 1 al 6. John Stott en su libro La Nueva Humanidad, un famoso autor que ya está con el Señor, subraya que en esta carta se presenta el propósito eterno de Dios de crear por medio de Jesucristo una nueva humanidad que se destaca por la vida en lugar de la muerte. Muerte era lo que el taller de Satanás propone a los seres humanos, arrastrándoles
en la voluntad del príncipe de las tinieblas, en la corriente de este mundo, en los deseos de la carne que al final se traducen en dejar a la gente lista para la ira y el castigo eterno. Pero Dios nos ha dado vida en Cristo, la vida en lugar de la muerte. Pero también en esta carta, la nueva humanidad va a destacar por la unidad y la reconciliación en lugar de la división y la alienación. Lamentablemente, a veces esto es lo que destaca. Pastores enfrentados contra pastores, iglesias enfrentadas contra iglesias, denominaciones enfrentadas contra denominaciones y lamentablemente a veces en la iglesia local esto también tristemente es una amarga realidad. Cuando el Espíritu de Dios y el amor de Dios llena nuestros corazones, en la vida de la iglesia habrá unidad y habrá reconciliación. ¿Por qué? Porque los sanos valores de la rectitud van a estar funcionando, van a estar dirigiendo en lugar de la corrupción de la maldad, el amor y la paz en lugar del odio y la contienda, y una lucha incansable, pero contra el mal, en lugar de un fluctuante compromiso con el mal. Es decir, a veces bajamos nuestro nivel bueno, esto no está tan malo, este pecado no es tan grave, pues la vida cristiana, hermanos, es un llamado a un compromiso santo, agradable a Dios. Y eso ayuda también a la unidad. ¿Cuál es la actitud para la unidad? Pues entonces vamos al primer versículo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados hermanos, aquí lo que destaca es la actitud de cada creyente en la iglesia. Para que haya unidad, la actitud de cada creyente tiene que ser de humildad, de paciencia y de amor. Aquí Pablo está presuponiendo que vamos a necesitar ser humildes, que vamos a necesitar ser mansos. Y si no lo sabías, y si estás enfadado o quejándote de algún hermano o de alguna hermana, Pablo lo advierte, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que sabéis que la iglesia a los Corintios no destacaba precisamente por la unidad. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo, soy más espiritual todavía, más santo que tú. Y además había una serie de conflictos y de competencias internas en la vida de la iglesia. Por eso más tarde Pablo dirá, escribiendo a los filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El orgullo y la impaciencia y el egoísmo causan disensión y división en la iglesia. Tenemos que aprender cómo soportar las debilidades, faltas y personalidades diferentes de otros en la iglesia. Ahora, ¿cómo andamos dignos del llamamiento con el que fuimos llamados? Pues primero, con toda humildad. Con toda humildad. Hasta la venida de Jesucristo no se conoció humildad verdadera. La humildad era algo despreciable en aquellos días, pero es esencial para la unidad. Si ha de haber concordia en la iglesia, ha de existir un enfoque en nuestra manera de ser. La palabra que usa Pablo aquí no solo hace referencia a lo que es bajo y que no se levanta mucho, sino que incluye la palabra mente, implicando una manera de pensar. Detrás
de una contienda, generalmente hay orgullo, orgullo. Y Pablo aquí os ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La palabra ahí, os ruego, se traduce en en la Biblia Reina Valera revisada, os exhorto. Y la palabra exhortación ahí, en realidad no hay en castellano una palabra que pueda abarcar todo el significado de la palabra paulina, que es la palabra parakaleo. El verbo significa exhortar, pero también significa pedir. Por eso la Reina Valera traduce os ruego. Significa instar, conjurar y también incluso consolar. Pero también esta palabra tiene en sí mismo una fuerza impulsiva, un concepto, un sentido de elevada autoridad. Por eso, aunque Pablo ruega, no es un ruego de debilidad, sino es un mandamiento. Lo hace con autoridad, pero ese ruego está revestido de preocupación, está revestido de amor, está revestido de comprensión. Es, en una palabra, todo el corazón del apóstol Pablo puesto en esta expresión. Os ruego que seáis humildes, que viváis con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es una palabra que significa gentil, afable, dócil. Es la hija de la humildad, como la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia, del egoísmo. Esta palabra no se refiere solo a la conducta externa, sino más bien a la gracia labrada dentro del alma, y sus prácticas son primeramente hacia Dios. Es en esa índole de espíritu que aceptamos el obrar de Dios con nosotros para bien, sin disputar, sin resistir, sin discutir. Y la actitud de mansedumbre no es de debilidad, no es de aquel que es apocadito, tímido, que no se anima ni a abrir la boca ni a decir nada. No es debilidad, pero sí es lo opuesto a la autoafirmación, el interés propio. Es un espíritu que no se envanece, pero que tampoco se desanima. Por eso en Mateo 5:5 dice que los mansos heredarán la tierra, porque lo han dado todo. Ser manso es ser fuerte. Ser jactancioso es débil. El manso es la persona que cuando es agredida controla su respuesta, mantiene su carácter bajo control. Eso es ser fuerte, eso es tener poder. El jactancioso, el orgulloso, el que se burla de otros, el que agrede, lo hace precisamente porque es débil y quiere aplastar a la otra persona para obtener una victoria que agrande, diríamos así, su egoísmo. Cristo nos llama a la mansedumbre y nos llama también a la paciencia, con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda paciencia. Paciencia ahora tiene que ver con el trato a las personas. Es longanimidad, tolerancia, tardo para vengarse, lento para airarse, autorrestringido, es decir, bajo control en presencia de una provocación. Es lo opuesto a la ira, es una palabra que está asociada con la misericordia y es una palabra que se usa de Dios mismo. En Éxodo 34, cuando Dios proclama delante de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Una palabra que se encuentra en muchas otras citas de la Escritura que no tenemos
hoy tiempo de señalar. Paciencia. Y también hay un cuarto mandamiento: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando aprendemos a ser humildes, mansos y pacientes, aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Esto se hace en el amor que el Espíritu produce en nuestras vidas. Esto es fruto del Espíritu Santo, del cual Pablo habla en Gálatas 5:22, es fruto del amor, del cual Pablo habla en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, soportándoos los unos a los otros en amor. Así estaremos, como luego dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos es procurar ser diligente, apresurarse a hacer algo, darle toda la importancia necesaria, hacer un esfuerzo determinado. Es un participio presente, lo que significa que es algo que debo hacer constantemente, no una vez y luego me olvido. Bueno, yo ya soporté bastante, no tengo por qué seguir soportando. La idea es de un soporte continuo. Y esto es precisamente lo que preserva la unidad. Y la preservación de la unidad en el verso 3 se expresa así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya hemos dicho lo que significa la palabra solícitos: procurar, ser diligente. Pablo exhorta guardar la unidad que ya existe en el cuerpo de Cristo. No nos está mandando crear la unidad. La palabra solícito quiere decir cuidar, hacer un esfuerzo, hacerlo rápidamente, y tiene la idea de un esfuerzo determinado, buscando activamente guardar la unidad. Una unidad que ya está en Cristo y por el Espíritu. Y ahora nos compete a cada uno de nosotros expresar en esa unión, preservando esa unidad, porque depende del aporte de cada miembro y es el resultado del comportamiento apropiado de cada creyente. ¿Quieres una iglesia unida? ¿Quieres una iglesia feliz? ¿Quieres una iglesia llena de gozo y de la presencia del Espíritu de Dios obrando con poder? Trabaja en tu vida la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la actitud de guardar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar significaba vigilar, preservar, mantener, reservar. Y el vínculo de la paz, es decir, algo que es unido por atadura. ¿Y sabéis cuál es la ligadura? Es la paz. El vínculo que preserva la unidad que el Espíritu produce. La paz interna producirá la paz externa. Cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, edificamos unidad. Eso es una realidad. Por eso, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué hermoso consejo es el que el apóstol Pablo da a los colosenses. La base de la unidad. Entramos entonces ahora de lleno en una descripción maravillosa del versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El énfasis de estos versículos está en la palabra uno, un cuerpo, un espíritu.
una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. 7 cosas en estos versículos que forman una completa unidad en el Espíritu. Cada creyente está involucrado en estas 7 cosas y forma la base de nuestra unidad. Y notemos, en esta base vemos el Espíritu, vemos el Hijo y vemos al Padre. Y la señalamos así: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Cuando hablamos de un cuerpo, está queriendo hablar del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia universal, del que cada creyente es miembro. Pablo a los Corintios les explica en el capítulo 12, versos 12 al 13, que así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y él va a desarrollar aquí esa imagen de una manera extraordinaria. Todos somos miembros del cuerpo universal, pero debemos ser miembros del cuerpo local también, pues es allí donde podemos ejercitar nuestros dones espirituales sirviendo a otros. Un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente. Pertenecemos los unos a los otros en el Señor. Es el tema que estamos hablando en la Iglesia Revive en estos domingos. Hemos empezado hace 6 semanas a hablar del Espíritu Santo. Los jóvenes de la iglesia nos pidieron y está siendo de tanta bendición cada domingo. Y luego en los devocionales del lunes y del martes yo continúo afirmando y ampliando un poco el tema que se trata el domingo. Está siendo de tanta bendición. Es tan hermoso pensar en lo que el Espíritu Santo obra, hace y quiere hacer en nuestras vidas. Un espíritu, una esperanza de nuestro llamamiento. Es el llamamiento de la salvación. La esperanza es una de las funciones creadoras del Espíritu Santo. La bondad de Dios es inextinguible. Lo mejor siempre está delante. Los efesios habían aprendido que la vida en Cristo era un presente triunfante proyectado a un futuro de visión más allá de los tiempos, porque la esperanza está cifrada también en el regreso del Señor y lo que nos espera en la venida de nuestro Señor Jesucristo, descrita en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Una esperanza bienaventurada y gloriosa. Un Señor, el Señor Jesucristo, quien vivió, vive y un día regresará por nosotros. Reconocer el señorío de Cristo es un gran paso hacia la unidad espiritual en la iglesia. Esto es muy importante. Un Señor, no otros señores. Tenemos un Señor. A Él reconocemos. Él tiene que estar sentado en el trono. Él debe recibir nuestra entrega, nuestra adoración. A Él debemos nuestra lealtad total. Un Señor, una fe, el principio por el cual todos los santos entran en la salvación, el único medio de salvación, una fe. Esa fe que confesamos con nuestra boca, como dice Romanos, que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que le levantó de los muertos. Cuando esa fe se expresa, entonces es porque se cree para justicia y entonces la salvación preciosa de Dios se derrama en nosotros, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y de esto Pablo no se avergonzaba tampoco, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Un bautismo. Este bautismo es el bautismo del Espíritu.
Primera Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es este espíritu que nos bautizó y nos puso en el cuerpo de Cristo en el momento de creer. No se refiere al bautismo de agua, puesto que los otros 6 puntos que están descritos aquí son espirituales. Hay muchos que sugieren que se refiere al bautismo por agua que viene después de la salvación y que es una confesión pública de fe en Jesucristo. Porque el bautismo espiritual está implícito en el versículo 4 al mencionar el Espíritu, dicen ellos aquí. Pero yo entiendo que aquí la referencia es al bautismo del Espíritu Santo, que es un hecho en la vida de todo aquel que ha creído. Y todo aquel que ha creído se siente impelido luego a bautizarse en agua para dar testimonio de lo que aconteció en la intimidad de su vida cuando el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. Y luego tenemos un Dios y Padre de todos. No un Dios separado para cada nación o religión, un Dios para todos los hombres. La unidad entre todos los creyentes es evidente aquí porque Dios está sobre todos y obra por medio de todos y en todos. Así que hay un solo Dios y un solo Padre para todos los hombres. Claro, todos los hombres son criaturas de Dios, pero necesitan nacer espiritualmente para poder reconocer a Dios como su Padre espiritual. Y volvemos a señalar la Trinidad evidente en este versículo, donde encontramos al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. La exhortación a la utilidad viene ahora, versículos 7 al 16. Creo que vamos muy bien de tiempo. Es importante en la iglesia la unidad y la utilidad. Estas dos cosas van juntas. Es decir, si yo estoy unido a la expresión local de una iglesia, pues eso a su vez trae un compromiso de ser útil también en esa iglesia. Esto es el ejercicio de cada miembro de su don espiritual que mantiene la unidad de la iglesia en la práctica. El receptor de los dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada creyente es el recipiente de un don espiritual y tiene una función en la iglesia. Cada creyente es necesario para mantener la unidad de la iglesia. La frase conforme a la medida del don de Cristo se refiere al hecho de dar a cada creyente gracia para usar su don espiritual. Cada uno recibe la gracia según la medida que parece mejor a Dios. Esto no es la gracia necesaria para nuestra vida diaria, sino la gracia para el ejercicio de nuestro don de servicio. Hay una capacitación mediante el Espíritu Santo para que ese don espiritual de servicio, de evangelización, de enseñanza, de misericordia, de ayuda, etcétera, etcétera, lo podamos usar en el poder de Dios. El distribuidor de los dones. Dice el verso 8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego agrega el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
el que distribuye los dones es Cristo. Y Él los distribuyó cuando ascendió al cielo. El precio de estos dones fue la muerte de Cristo. La frase que hemos leído en el verso 9, llevó cautiva, el verso 8, llevó cautiva la cautividad, tiene dos interpretaciones. Primero, están los que entendemos y los que sugieren, es una cita del Salmo 68, 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Aparentemente en este salmo, David como rey venció a un enemigo y subió al monte de Sión en Jerusalén repartiendo dones, a los hombres, a los soldados, a los habitantes de Jerusalén. En su viaje llevó cautivo a sus enemigos a Sión. Y esto aparece en otras citas de la Biblia, como en Jueces 5:12, donde dice, despierta, despierta, Débora, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. En Isaías 14:2 dice, los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra. Cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. En Hebreos 2:15 se habla de Jesús, que también libró a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que aquí tenemos algo que era muy habitual en el contexto de la historia en que fue escrita esta porción. Los generales vencedores, reyes, llevaban cautivos y llevaban el botín de sus conquistas y las repartían entre sus soldados y entre los pueblos. Y según esta interpretación, este versículo se refiere al hecho de que Cristo venció a nuestros enemigos, la muerte, Satanás, el pecado, cuando murió en la cruz. Y como resultado de esa victoria, Él luego en esa entrada triunfante reparte dones espirituales para su pueblo bendecido. Luego tenemos otra interpretación, que es la de que Cristo descendió al Hades, la parte más baja de la tierra, porque el verso 9 dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pues hay otra cita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19, donde Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, pues yo no quisiera entrar en la discusión de la interpretación de esto, pero básicamente hay quienes piensan que es una referencia, por un lado, a que el Señor bajó hasta el Hades para dar testimonio a los espíritus de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que Dios encarceló, porque no todos quedaron libres a la voluntad de Satanás, y estos espíritus reciben el testimonio de victoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay otros que sugieren que este bajar y a las partes más bajas de la tierra tiene que ver con predicar a los que no recibieron el mensaje que Noé proclamó y que ahora era también un mensaje de gracia, de oportunidad y de salvación, pero que
ahora reciben el testimonio de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Sea como sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? Hay otra interpretación también que estaba leyendo esta tarde, donde dice que el hecho de que descendió a las partes más bajas de la tierra es simplemente la expresión de que Dios bajó a la parte más baja del universo, es decir, al planeta Tierra, que no hay un sitio más abajo a donde se pueda bajar. Y él, que estaba con el Padre, se encarnó, entró en la experiencia humana y allí obtuvo la victoria y resucitó para subir al cielo y allí llenar el universo, para llenarlo todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, habría de decir el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses. Muy bien, sea cual sea la interpretación exacta, hay una verdad que sobresale en este texto, y es que hemos recibido, conforme a la gracia del don de Cristo, dones que son resultado de su sacrificio a nuestro favor. Él nos ha dado dones espirituales, los cuales tenemos que utilizar. Y entonces el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado hombres a la iglesia con dones espirituales. El uso de sus dones es importante para el crecimiento y edificación de la iglesia. Y en este pasaje, hay otros pasajes donde se habla de dones espirituales. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4 y aquí Efesios 4. Aquí entendemos que se está refiriendo a personas. Él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El uso de esos dones es importante para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Apóstoles y profetas fueron dados a la iglesia para usar sus dones con el fin de establecer el fundamento para la iglesia, y esto lo señaló Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los apóstoles eran los que fueron escogidos por Cristo, incluyendo a Pablo, que iniciaron la predicación del mensaje de Cristo. Los profetas, hombres dados a la iglesia cuando no tenía la completa revelación de la palabra. Los profetas recibían revelaciones directas de Dios y las comunicaron a la iglesia. Estos dos oficios, entendemos, no funcionan ya porque cumplieron su propósito. Cuando hoy se levantan personas y se autodenominan apóstoles, cuando hoy se levantan personas y se autodenominan profetas o profetisas, hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. La autoridad apostólica de aquellos hombres que echaron los cimientos de la iglesia, que fueron los que estuvieron con Jesús, entendemos, es una autoridad irrepetible. Sí hay evangelistas, pastores y maestros dados a la iglesia que usan su don en predicar el evangelio, estimular a los creyentes a testificar. Pastores y maestros probablemente son dos palabras que se refieren a una responsabilidad de una sola persona. Esta persona es dada a la iglesia para apacentar la grey de Dios, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este trabajo involucra
cuidar, proteger, alimentar a los creyentes a través de su ministerio de enseñar la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Luego tenemos el propósito de los dones, el propósito de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo 12, vemos el propósito de estos dones, perfeccionar a los santos. Esto se refiere a la madurez del creyente. El creyente, cuanto más pueda madurar espiritualmente, más puede participar en la obra del ministerio. La obra del ministerio no habla de una posición oficial en la iglesia como la del pastor, sino que se refiere al servicio cristiano en general. Por el ministerio de estos hombres y mujeres, cada creyente puede madurar y usar su don espiritual y ser parte de la obra del ministerio. Es importante que cada creyente se vea involucrado, animado, comprometido y tome su posición en la obra para edificar y fortalecer el cuerpo. La actividad de esta obra en la iglesia es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tienen la misma fe en cuanto a lo necesario para ser salvos, pero no todos tienen el mismo nivel o misma calidad de una fe madura en Dios. Cuando Pablo daba gracias por los tesalonicenses en su segunda carta, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ojo, no todos crecemos de la misma manera en la fe. Esto depende de tu voluntad, de tu entrega, de tu compromiso, de tu búsqueda de Dios, de tu hambre espiritual, de tu deseo de crecer. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo no indica un tiempo cuando él piensa que eso se cumplirá. Más bien se nos lo da como una meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, habla del creyente individualmente y la plenitud de Cristo se refiere a las características de las cuales consiste Cristo. Esta frase también se refiere a un cierto nivel de madurez espiritual que es ser como Cristo, exhibiendo sus características en nosotros. Hay una cierta medida de esta madurez que Dios tiene como meta para la iglesia aquí en la tierra. Cuando nosotros le veamos a Él, seremos como Él es. Habrá una transformación plena, pero qué bueno es que vayamos hoy pareciéndonos más a Él, para que cuando Él venga, la transformación no sea tan dramática, el cambio no sea tan absoluto, sino que ya en nuestro carácter haya vestigios de la persona bendita de Cristo, cuando seamos transformados a su imagen y semejanza. El crecimiento por los dones. Versículo 4 al 14 nos va a hablar del propósito de esta exhortación a la unidad, que es para que el cuerpo de Cristo crezca, porque sin unidad es imposible que el crecimiento sea como debe ser. Por eso va a decir que no seamos niños, sino crezcamos en todo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí Pablo expone negativamente el propósito, el blanco, la diana del ministerio. Es decir, la madurez espiritual del creyente, del cuerpo de Cristo, se opone a la infancia espiritual de sus miembros.
Los miembros inmaduros son como niños pequeños en sentido peyorativo. En efecto, los niños pequeños tienen dos cualidades positivas. Su inocencia, siempre relativa, siempre comentamos con mi esposa las gracias y las respuestas de nuestros nietos. Acaba de cumplir 4 años ayer, el más pequeño de nuestros nietos. Tenemos 6 nietos, 2 de ellos tienen 4 años. Y es tan hermosa la inocencia, pero inocencia relativa, porque hay cosas donde comienzan a mostrar la vieja naturaleza, ¿eh? Pero mayormente actúan con inocencia, pero también tienen un sentimiento de su propia pequeñez, piden cosas, demandan con ese sentimiento de soy pequeño, tú eres grande, tienes que dármelo, ¿no? Días atrás, el que ayer cumplió 4 años, su padre le decía que fuese a recoger los juguetes y él no quería ir a la habitación donde estaban desparramados, su primo ya los estaba recogiendo y entonces él le dice, tienes que ir, Adrián, tienes que ir a recoger que Simón ya los está recogiendo. Y Adrián le dice al padre, no, papá, ve tú que ya tienes 40 años. ¿Qué os parece, no? La inocencia relativa, ¿no? Cómo ya comenzó a argumentar. Ahora bien, en eso hemos de parecernos a ellos. Como dijo el Señor, para alcanzar el reino de los cielos tenemos que ser inocentes como los niños. Pero también tienen dos defectos propios de la edad tierna. Carecen de discreción o de la capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre el oro genuino y el oro pintado, ¿eh? ¿Por qué? Porque están expuestos a creer todo lo que le digan los mayores. Y estos dos defectos, que no tienen la capacidad todavía de distinguir entre la verdad y la mentira, y que tienen la tendencia a aceptar lo que tú les dices imponiéndoles, estos son los defectos que tiene en mente el apóstol. Por eso desea que los miembros de la iglesia crezcan, se robustezcan en doctrina, en conductas espirituales, a fin de que no se dejen engañar por falsos maestros. Eso estaba ocurriendo en Corinto y especialmente en Galacia, la iglesia a los Gálatas, la epístola a los Gálatas. Y Pablo compara a estos miembros inmaduros como niños. ¿A qué los compara? ¿Ah? Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí se está refiriendo a un barquito sin ancla, sin brújula, sin timón, que es zarandeado por las olas, llevado en derredor de un lado a otro sin rumbo fijo por todo viento de doctrina. Así como un viento muy fuerte puede trastornar un barquito inestable, así también una enseñanza errónea, pero expresada con fuerza retórica por quienes son tenidos falsamente por grandes maestros de la palabra, puede trastornar incluso a aquellos que están familiarizados con la escritura. Muchos de los falsos maestros obran así por prejuicios doctrinales o por interpretaciones superficiales de la Biblia, pero a veces también por celos, para sentar cátedra, y resultan incluso engañados ellos mismos y, por supuesto, los que son inmaduros. La meta del apóstol Pablo es el crecimiento. Él se opone a esto, debería habérselos puesto y me fui olvidando. Los miembros inmaduros son como niños pequeños en sentido peyorativo. Y entonces, aunque tenemos que ser como ellos, tenemos que evitar estos defectos que el apóstol Pablo menciona aquí. Una pena que me olvidé de ir colocando, pero bueno, luego podéis nuevamente
visionarlo, detenerlo y copiarlo si os interesa. Es un apunte del comentario bíblico de Matthew Henry. Muy bien, su meta en crecimiento, porque tenemos que acabar. Y dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos como meta el crecer en todo, en cada aspecto de nuestra vida espiritual, teniendo a Cristo como la meta, el objeto de nuestro crecimiento, creciendo en Él. Pablo habla de esto en Filipenses 3. Y esto es posible cuando en el cuerpo todos están siguiendo la verdad en amor. Estamos viviendo y manifestando la verdad en amor. No basta con que uno tenga la verdad, sepa la verdad. Hay que seguirla en amor. Cuando no existe esta combinación de conocimiento de la verdad junto con amor en la iglesia, produce orgullo en la persona y causa divisiones y no hay unidad. Su manera de crecimiento, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra manera de crecer es como el crecimiento de un cuerpo humano. El cuerpo recibe la coordinación para su crecimiento desde la cabeza. Primero, hay crecimiento por la ayuda mutua de cada coyuntura. Esto se refiere al ministerio de cada creyente en el cuerpo de Cristo, usando su don para la edificación del cuerpo. Y luego hay crecimiento por la actividad propia de cada miembro. Y esto pone el énfasis en la responsabilidad de cada miembro de ser activo en su posición en el cuerpo. Hay crecimiento como cuerpo solo cuando cada creyente, según la posición que tiene en el cuerpo, ejercita su don espiritual en la obra del ministerio. Y esto tiene que ser el anhelo, la búsqueda, la oración de cada hermano, de cada hermana que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere avanzar en la vida cristiana. Dios ha dado dones a la iglesia y cuando la iglesia trabaja de esta manera, pues el crecimiento y la madurez será una bendita y maravillosa realidad que nos permitirá enfrentar situaciones, solucionar conflictos, todo bajo el amor del Espíritu Santo que nos conduce, que nos guía y nos dirige. Aquí os he dejado mi correo electrónico, número de teléfono, también no es el personal, él es el de la iglesia, pero lo administro yo, así que prácticamente da igual, me escribís a este número, un WhatsApp con alguna pregunta y también la dirección de mi canal personal de YouTube. Yo estoy con devocionales también, como el pastor Manolo, como el pastor Alberto, y compartimos también este ministerio que está siendo de tanta bendición. Y si queréis apoyarnos, suscribiros al canal, estaréis también bendiciendo nuestras vidas. Así que con esto terminamos hoy confiando en que haya sido de bendición para cada una de vuestras vidas. Jerónimo, si nos quieres despedir con una oración, por favor. Amén, pastor. Bueno, muchas gracias por la clase. La verdad que hemos recibido mucha iluminación de parte del Señor y que el Espíritu Santo nos recuerde esto siempre para que seamos esos obreros que trabajan para la unidad de la iglesia. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este hermoso tiempo, muy bien aprovechado, hemos aprovechado al máximo esta hora, Señor, para poder adentrarnos en las profundidades de tu palabra. Señor, queremos agradecerte una vez más y que estas palabras
no queden solamente en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que bajen al corazón y que estén encendiendo nuestras vidas, Señor. Utilízanos como instrumento en tus manos para que tu obra avance, para que la iglesia se mantenga unida, Señor. Utiliza nuestras vidas en tus manos para que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad, Dios mío. Padre, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por la edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que, como decía recién el pastor y tu palabra así lo afirma, que no seamos niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, Señor, sino que estemos unidos y crezcamos en esa unidad, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos por cada una de nuestras vidas, por nosotros los alumnos, pero también por el profesor, Señor. Bendice, Señor, que tu mano esté cada vez más palpable en estas clases, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, a ti damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la sabiduría, Señor. Te pertenecen a ti, Señor, la victoria, la fortaleza, la honra, Señor, en el nombre de Jesús y las acciones de gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias.